Muy buenas tardes. Bienvenido al patio del Indiano. Vemos muchas sillas vacías, pero todo está previsto porque vienen personas, lo que pasa es que están saliendo del trabajo, irán llegando. Quiero ser puntual porque siempre por las redes sociales alguien nos suele seguir, sobre todo desde fuera de España, es donde más seguidores tenemos en estos eventos. Decir del patio del Indiano, como la mayoría de los presentes hoy son caras nuevas, casi tengo que repetir el discurso de cada jueves. Bueno, decir sobre el patio del Indiano que nosotros somos una taberna común y corriente. Nosotros aquí nos dedicamos a vender café, vino. Por eso siempre invitamos a que la gente consuma, porque nosotros no funcionamos, no tenemos subvención ni del ayuntamiento ni de nadie. Nosotros todo lo que hacemos lo pagamos con nuestro bolsillo. Y solemos decir siempre la misma tontería cada tarde, ¿verdad, Jesús? Los que tienen Alzheimer paguen al momento. Los que no tengan Alzheimer pueden pagar al final. Nosotros nos solemos fiar. Si alguien no quiere consumir, tampoco nunca hemos echado a nadie aquí por no consumir. Lo suyo es que consuman para que yo pueda funcionar. Porque para tener cosas hay que cuidarlas. Para tener un matrimonio hay que cuidarlo. Para tener hijos hay que cuidarlo. Para tener una casa hay que cuidarla. Así, todo lo tenemos que cuidar. Y si tenemos un negocio del cual vivimos, por supuestísimo, también tenemos que cuidarlo. Decir que somos un espacio bastante peculiar. La semana pasada alguien, un conocido tuyo, Jesús, publicaba en Facebook una cosa que a mí me asustó. Porque decían que yo era un mecenas. Yo no sé si me han confundido con Pablo Iglesias, yo no lo sé, pero no es el caso. Y estoy transmitiendo en directo. Dije, mecenas, a mí la palabra me suena personas acaudaladas. Eso es lo primero que te viene, ¿no? Y después, bueno, ves que mecenas pueden ser también otras cosas. Personas que a lo mejor, pues oye, aman la cultura, aman el arte, sobre todo el arte, lo apoyan como pueden. Y eso es lo que sí. En ese aspecto sí es verdad que nosotros queremos ser un espacio un tanto peculiar. Tan peculiar que yo siempre suelo decirle a mis clientes que si algún día Sanidad nos cierra no va a ser por un problema alimentario, por suerte. Va a ser porque nos van a poner un psiquiatra en la puerta y eso que tenemos en la sala a nuestro neuropsicólogo tan querido, es que tenemos uno solo. El día Jesús que tengamos otro ya compartimos esa, ¿no? Pero aquí hemos hablado, vamos a situarnos en el último año, hemos hablado de todo, para que se hagan una idea. Por aquí ha pasado desde el rector de la Autónoma hablando de marketing digital, al vicedecano de química de la Complu hablando de química en los alimentos, la semana pasada que tú te lo perdiste. Lo anecdótico la semana pasada era que estamos hablando de la revista del Corazón, cómo surgió, cómo se hundió. Había muchos periodistas en el patio, unos cuantos de ellos bastante conocidos, pero lo que más me asombró era que había un general, ¿no?, del Ejército del Aire, y que no sabía que también a los militares le interesaba, ¿no? Uno nunca sabe quién viene aquí, ni por qué está aquí, ni por qué pasa por aquí. Yo le decía a Ana que de hecho el 80% de nuestros clientes van desde San Sebastián de los Reyes a Aravaca. La mayoría son de fuera, ¿verdad, Jesús? Tú estás en ese 20% como fauna exótica que vives allí en Vicálvaro, el nuevo Vicálvaro, el Alto Vicálvaro. Eso como suena, ¿verdad? Pero sí es verdad, la mayoría de nuestros clientes todos vienen de fuera, ¿no? Este espacio, como todos los espacios, tiene días buenos, días malos, pero lo interesante de este espacio es que siempre intentamos tomárnoslo todo con mucha filosofía, con muy buen ánimo. Cuando no entran clientes, para mí también es un gran momento, porque yo me siento, me tomo un vino, me fumo un purito y disfruto de lo que la vida me da. Cuando Ana llegó, le digo, Ana, es que no hay que ir a la sierra. Yo me siento ahí adentro, sobre todo en el invierno, y me pongo a mirar ese pinar, ¿verdad, Jesús? ¿Cuántas veces lo hacemos, no?
Y nosotros nos evadimos de cualquier encerramiento que nos hagan, no sé. Este es un espacio para evadirse. Irán viendo que posiblemente en la medida en que nos vayamos adentrando, irán cayendo muchas personas. De hecho, Ana y yo nos conocimos también de manera muy accidental. Alguien que pasó por ahí como cliente, José Antonio, que es de lo que tiene que llegar y que vienen aquí a esta mesa, me habló de la historia de tu padre, me habló de la historia de la que vamos a hablar hoy. Decir que, aunque lo iré repitiendo, el libro cuesta 10 euros. Esto es un escándalo. Pagar por un libro 10 euros, bueno, es que ya no sabemos lo que vale nada, ¿no? Y sobre todo una historia tan interesante como esta, tan profunda como esta. Yo anoche decía en Facebook, sobre todo pensando en mis orígenes, ¿no? Lo trágico que pueden ser las guerras civiles, ¿verdad? Y las guerras civiles, muchas veces después los historiadores, los sociólogos, los políticos se encargan de, en fin, de manejar eso y darle una forma que a veces se alejan de las historias de las personas. Hay veces que las historias de las personas, aunque puedan resaltar en el tiempo, nacen de una manera muy simple, como yo creo que fue la historia de tu padre, ¿no? Y yo no lo voy a contar, porque a eso vienen ustedes aquí, a hablar de vuestro libro. Pero cuando me contaron la historia de tu padre, por lo que sea, yo la asocié a mi historia personal, ¿verdad? Porque, y te contaba, que yo también había nacido en una sociedad bastante peculiar, en la que por azar del destino, por la familia también, prácticamente desde mi nacimiento me tocó ser un patito feo, ¿no? Mi familia, que también era una familia dividida, mi familia materna, mi abuela, iba a la iglesia, eran campesinos. Mi abuelo, que era un analfabeto, le decía a mi abuela: lleva a los niños a la iglesia porque allí no enseñan nada malo, por lo menos en aquella época, ¿no? O por lo menos desde aquella visión, en aquellos años, ¿no? Y yo creo que así fue como comenzaron a ir a la iglesia. Y sin yo elegirlo, pues para la iglesia también. Claro, ir a la iglesia en la Cuba de los años 64, 65, 66, 67, 68, y puede ir subiendo, era casi, no sé si era mejor vender droga, matar a una vaca o matar a una señora de muchos años. En fin, todo el mundo te señalaba. Todo el mundo te señalaba y sin tú quererlo te convertías en un patito feo. Yo no quería ser patito feo. Yo a veces he dicho, a lo mejor a mí me hubiera gustado haber militado entre el Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas, que era lo que se llevaba, era lo que hacían todos mis amiguitos. Y sin embargo, yo siempre fui vetado de todo, ¿no? Y por eso quizás, porque cuando uno comienza a recibir puntapié en el trasero desde que uno nace, te van dando forma, ¿no? A veces la vida, sin tú quererlo, te va dando forma y tú no tienes otro camino que escoger. Y por eso esta historia, la historia de este libro, harina de otro costal, desde que me lo contaron la primera vez, a mí me dijo algo muy personal. Me siento reflejado en este libro y las historias son, en fin, años luz, entre unos personajes y otros, entre unas experiencias y otras, pero desde que me contaron un trocito de esta historia, yo me vi dentro de este libro. Y muchas veces las historias uno dice, bueno, son historias, ¿no? La historia de un señor que pasó por allí o de otro que pasó por allá. Pero a veces las historias de los pueblos se enredan, ¿no? Cuando a veces no hay conocimiento, cuando a veces, en fin, te van imponiendo formas desde fuera. Muy buenas tardes. Si no te quitas la mascarilla, no sé qué eres, José Antonio, ¿verdad? José Antonio, tú tienes que sentarte aquí. Este fue el señor que nos enredó, a Ana y a mí. Sí. Ustedes siéntense por aquí. Ustedes van a ser 5, ¿no? Veo que han entrado 3. Llegarán 2 más. Pues también cuando entren, tú dices que se sienten ahí. Invita a tus amigos a que consuman para que yo pueda seguir funcionando, porque si no, no van a cerrar esto, ¿no? No pasa nada. Mi hija, que prefiere estar de tía antes que de... Bueno, no pasa nada. ¿Estos deben ser los otros 2 que vienen contigo o no? No.
¿Usted tenía reserva? Ah, tu amigo César. Pues entonces, si es tu amigo de verdad, pues entonces mira, siéntamelo allí, ¿no? Mira, ya hay una mesita para dos. Sí. Bueno, yo no me sigo, como dicen, ahorita me acordaba de la palabra y dice, oye, estás dando la chapa, ¿no? ¿En qué sociedad tan decadente, ¿no? Yo por lo menos no sé si soy un tipo anticuado, lo miro así, ¿no? Disculpen si he dado la chapa o le he soltado el rollo o no. ¿Cómo son los modales actuales, verdad? En fin. Bueno, simplemente bienvenido al Patio del Indiano. Yo quiero que este señor Joaquín de Pastor, y terminado en S, yo tampoco nunca he visto tu apellido, Joaquín, que es el editor de Ana, pero fíjate que es Ana Cepeda Esquina, no sé si no lo he dicho bien. ¿Esto es el nombre artístico o esto qué es? Esquina. Dios mío, pues esto no es ni vasco, pues ni siquiera vasco, ¿eh? Es ruso, ¿no? ¿Cuántas cosas habrá que contar esta tarde? Pues, señor, preséntenos quién es esta señora y háblenos del libro, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo fui el editor del libro en su momento y bueno, os hablaré un poco desde mi punto de vista, de lo que yo sentí, viví y un poco la causa por la que tomamos la decisión en su momento de editar, ¿no? Pero antes quería comentar algo que ha dicho Rigoberto, porque me ha hecho muchas gracias. Él ha dicho, a mí me hubiera gustado ser del Partido Comunista, a lo mejor de las juventudes del partido. Yo quise ser de la OGE, de Falange, y mi padre me dijo que bajó por encima de su cadáver. Entonces, más o menos andamos más o menos lo mismo. Mi padre era un viejo republicano anarquista que, desde luego, de participar en Falange para nada. No estaba por la labor. Pero sí, cuando tenía 10 años yo veía a los chicos con su macuto y sus zapatos de montaña que iban ahí, iban a campamentos y no sé qué. Yo decía, yo quiero esto también. Pero no hubo manera. Bueno, es solamente para un poco porque las cosas se repiten o se parecen mucho, independientemente del lugar donde vivas, de lo que hagas, casi diría que hasta de la edad que tengas. Nosotros somos veteranos, pero no es. Yo creo que no hay cosas ahora mismo que yo estoy viviendo que me recuerdan mucho algunas de las cosas por las que yo personalmente, por lo que nos he pasado. Pero bueno, yendo a lo importante, que es el tema del libro, os contaré que la primera vez que me llegó un montón de folios, así, lleno de folios, escritos a máquina. Pues fue a través de un amigo del hermano de Ana, una persona a la que él daba clases de flauta y que había escrito un par de libros que nosotros le habíamos publicado en la editorial. Él se llama Fernando Barbero. Entonces me trajo un montón de páginas, como digo, de hojas escritas a máquina y me dijo... un amigo mío y tal me ha dicho que mires esto porque yo le estaba echando un vistazo y a mí me parece que aquí puede haber una historia interesante. Entonces, bueno, me asusté un poco, la verdad, porque era un tocho de páginas impresionante, pero cuando me puse a leerlo, pues me di cuenta de que efectivamente allí había, no es que hubiera una historia, había vida a raudales. Y además vida que nos afectaba mucho mucho a la gente de mi edad, fundamentalmente, incluso más mayores. Y podía ser muy interesante. Para que os adelanto que, por ejemplo, a nivel personal, en la guerra civil, lo mismo que él se fue o le mandaron a Rusia, pues a 4 tíos míos los mandaron a Tarragona. Afortunadamente era más cerquita y se pudieron juntar con la familia muy rápidamente al cabo de unos meses. Pero también tengo la experiencia de saber lo que son los niños de la guerra, aunque fuera incluso dentro de mi familia, aunque fuera dentro de una experiencia mucho más limitada, ¿no? Entonces esta cosa de los niños de la guerra tan desconocida, que sigue siendo desconocida a pesar de que ha habido programas de televisión y cosas de estas dedicadas ya a ello, para mí tenía una importancia fundamental, incluso a nivel personal.
Pero bueno, lo que sí os puedo decir es que aquello que a mí me llegó era absolutamente impublicable. No se podía publicar, eso era una cosa súper valiosa, pero que habríamos tenido que publicar, yo qué sé, por capítulos, como cuentos, no sé, una cosa que era prácticamente imposible. Entonces yo se lo comenté a este amigo y dije, bueno, me encanta esto, me parece estupendo, pero esto no se puede publicar así. Hay que darle forma, hay que darle una estructura, en fin, esto está completamente desestructurado. Y entonces fue cuando conocí a Ana. Conocí a Ana, vino un día, quedamos un día, vino, me explicó toda la historia de cómo había surgido aquello, su padre, el sonido ese que cuentan muchas veces de la máquina de escribir los sábados por la mañana que ella oía, con su padre escribiendo todas estas cosas. Y bueno, yo le dije que a mí yo estaba encantado y desde luego que desde ya le aseguraba que el libro se lo publicábamos siempre que tuviera una estructura, que pudiera ser algo legible. Pasó un año y pico, ¿no? Un año y pico y al final me trajo su trabajo. Si os digo que no me lo podía creer, creedme. O sea, no me podía creer que aquello que yo había revisado se había convertido en lo que luego ha sido el libro. No me lo podía creer. El trabajo que hizo Ana era impresionante. Impresionante. Y os lo digo que he editado unos cuantos libros. Impresionante. Entonces, bueno, claro, no había prácticamente nada que hacer, no teníamos nada que corregir. Yo lo revisé entero y prácticamente no teníamos nada que hacer, nada que incorporar como editores, prácticamente nada. El libro ha salido tal y como lo hizo Ana, prácticamente. Es decir, no había nada que incorporar, estaba todo perfecto, el ritmo del libro es estupendo, la historia se va contando sola, no es repetitivo, no es aburrido. En fin, el libro te lo tenía todo. Yo creo que una gran parte del éxito que ha tenido en diferentes partes del mundo es que realmente es una historia por encima de todo, aparte de muy interesante, muy importante, muy bien contada. El libro se lee de maravilla. Entonces, para mí eso era, claro, lógicamente desde el punto de vista del que yo me interesaba, pues era fundamental, ¿no? Entonces, claro que sí, decidimos publicarlo. Le cambiamos el título, ahí tuve una pequeña parte yo en cambiarle el título, porque es una frase que en un momento determinado dice Dolores Ibarruri, le dice a él, ¿no? Tú eres harina de otro costal, porque su padre no era del Partido Comunista, era de la CNT. Entonces él era harina de otro costal para ella, ¿no? Entonces, para mí eso me pareció muy importante y además muy definitorio de lo que era su personalidad y de lo que él realmente hizo y toda su forma, todo lo que pasó, lo que vivió, su actividad, en fin, todo esto. Y bueno, ya poco más puedo añadir. Hemos hecho, desde luego, todo lo que hemos podido. Nosotros éramos una editorial muy chiquitita y con muy pocos medios. A mí, sinceramente, si os digo la verdad, lo que me hubiera gustado es que esto lo hubiera pillado Planeta. Os lo digo con toda la sinceridad del mundo. La lástima es que una editorial de ese tipo no se preocupa de una cosa de estas, pero a mí lo que me hubiera gustado es que lo hubiera sacado Planeta, porque este libro merecería estar en las estanterías, primero de todas las bibliotecas de todos los colegios, después en todas las bibliotecas de España, porque, sobre todo en España, aunque es una historia que tiene repercusiones internacionales y que serviría a mucha gente en muchos países del mundo, pero sobre todo aquí. Este libro debería estar en todas partes y la gente poderlo consultar y leer y revisar. Desgraciadamente, como editorial no teníamos fuerza para eso y no lo hemos podido hacer. Hemos hecho lo que hemos podido y se ha vendido, bueno, se ha vendido bastante y tal, pero en fin. Intentamos también introducirlo en América Latina, hubo sus cosas, ahí, bueno, no salió las cosas exactamente como queríamos, pero vamos, si os digo la verdad, si hay una publicación de las que yo he promovido como editor, de la que estoy contento y satisfecho, es esta. O sea, sobre todo, no ya por el libro, por la calidad del libro, sino porque es que es una aportación absolutamente, para mí, casi definitiva a cosas tan importantes como, por ejemplo, todo lo que fue desde el punto de vista de las personas, no desde el punto de vista de las
de las ideas o de los congresos o de tal, pero para mí es fundamental lo que ha sido el Partido Comunista de España. Sale en este libro, se ve perfecto. Y nos han engañado, claro. Es decir, nos han engañado absolutamente. Es decir, después de la Guerra Mundial había dos versiones de la historia. Una, la que hacían los comunistas, y otra la que hacían los capitalistas, porque el mundo estaba dividido en eso. Y los liberales, fundamentalmente, dentro del capitalismo. Entonces el mundo estaba dividido en eso porque estaba así, organizado. Y eran dos versiones. El resto de las versiones no valían. Entonces, cuando alguien tomaba una posición crítica, pues era harina de otro costal. Harina de otro costal. Y entonces pasaba lo que pasaba. En fin, yo no os voy a dar más la brasa y le voy a dejar a Ana que os hable del libro en sí mismo, aunque ya os digo que para mí es una satisfacción. Hacía mucho que no hacemos una presentación del libro y estoy encantado de haber venido aquí a hacerla, porque además yo creo que es... Alguna vez lo hemos hablado. Esto no se hacéis idea, de verdad, sería muy difícil de contar todas las anécdotas que hay alrededor de este libro, de esta historia, de estas personas que aparecen ahí. Es alucinante. Yo he estado en casa de la hija del señor que le quería sacar en el baúl a Pedro Cepeda. Está en casa de su hija con sus nietas y no llegué a conocerle al hombre por unos meses. Si hubiera ido unos meses antes a Argentina, le habría conocido vivo. Entonces, esto ha tenido una cantidad de repercusión. Hay historias de aquí, más o menos con ciertas variantes, se pueden sacar historias de espionaje, historias de todo tipo, de verdad. Y es absolutamente alucinante. Y las cosas que han pasado con este libro, joder, ya lo último es, el colmo de los colmos es que hablara de Pedro Cepeda, Gabriel García Márquez, en su primer libro, creo que fue el primer libro que publicó, hablaba de Pedro Cepeda porque se lo encontró en un tren. Se lo encontró en un tren yendo para Rusia. Él estaba de corresponsal del periódico en Checoslovaquia, me parece que era, y se encontró, y se fue para Rusia y se encontró a unos españoles en un tren que le contaron la historia de unos tíos que se habían metido en un baúl para salir de Rusia. Y estuvo hablando con él. O sea, quiero decir, entonces ya es que es el colmo de los colmos. García Márquez también por el medio. ¡Uah! Entonces lo que quiero decir es que las historias reales tienen eso, ¿no? Tienen esa veracidad, tienen esa importancia. Entonces para mí ha sido un placer absoluto publicarlo. Pues sí, es verdad, porque este libro parece que no se muere. O sea, este libro lo publicamos en 2014 y para un escritor o una escritora que hayan pasado 7 años y que estemos presentando el libro, pues da que pensar. Y es que parece inmortal. Y es como mi padre decía, yo no soy inmortal, yo soy morible, que era una de las versiones que queríamos ponerle al libro. De hecho, sus memorias empezaron siendo pues relatos que él se levantaba por la mañana el sábado o el domingo a las 7 de la mañana. Lo de las 9 ha sido muy bueno. Era a las 7:30, y empezaba a teclear la máquina Olivetti y se acordaba. Sí, porque esto, tú. Y entonces, claro, él murió en el 84 y dejó 512 folios que supuestamente estaban conectados, pero claro, a la hora de empezar a leer, pues era un poco todo caótico. Yo siempre cuento lo mismo. Estas memorias estaban en mi casa tiradas, digamos. Estaban allí. Mi padre había vivido tan intensamente su vida que todo su afán era dar a conocer su historia. Entonces repetía una y otra vez, llegaba mi madre, mira, porque te voy a leer tal. Y mi madre se ponía, sí, claro. A sus amigos, ¿no? Porque yo conocía a este, conocía al otro, y entonces estuve en el Gulag y me dijo, y la gente le decía, pero vamos a ver, si tú hubieses vivido todo esto con la edad que tienes, ahora mismo tendrías 150 años, porque era imposible todo lo que él contaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo he crecido con estas historias sin darle ninguna importancia, y de repente en el 2004 salió un artículo publicado en El Mundo
que lo publicó un historiador ruso, estaba traducido en El Mundo y tal, de Boris Opelniak, y saca un artículo súper extenso en un dominical en la sección de historia, hablando de la huida frustrada en unos baúles diplomáticos por parte de 2 españoles. Claro, cuando a mí me avisan que ese artículo está en El Mundo, que fuimos a comprarlo una gasolinera porque ya era domingo por la tarde, habían cerrado todos los kioscos y demás, y yo me encuentro la foto de mi padre de perfil y de frente con la ficha policial entrando en la Lubyanka, que la Lubyanka es la cárcel de Moscú, que es como si fuese el infierno. La gente en Moscú pasa rodeando la Lubyanka. Yo me encuentro con esto en el año 2004. Y entonces fue cuando yo dije, yo tengo que hacer algo con esto. Porque mi madre había llevado las memorias suyas, tal cual, a ver si había alguien que las quería publicar, pero claro, estaba todo como muy caótico, muy inconexo. Entonces, bueno, pues había que trabajarlos mucho, pero aparte yo creo que veníamos de una historia, esto no es interesante. Entonces, bueno, pues cuando yo leí esto fue mi bofetón, desde el más allá. Yo lo digo tal cual porque además aquí ha habido como mucho rollo, yo no creo en las meigas, pero a ver las ailas. A raíz de este libro han salido como, pues eso, una serie de cosas que súper extrañas, de gente que se pone en contacto contigo, que te manda una carta que ha mandado tu padre cuando ha llegado a España en el año 70 y tantos, lo ha mandado así, a ver si llegaba al Ministerio de Exteriores en Argentina, y esa carta está guardada después de tantísimos años y me la mandan. La sensación cuando leo esa carta es que mi padre estaba escribiendo a otra persona, pero lo que allí se documentaba es que me estaba dando las gracias a mí por haber publicado la carta. Bueno, me estoy poniendo un poquito tarada, pero no. Entonces, el tema es que este libro tenía que ser escrito para contar lo que no se ha contado, porque aquí la mayoría de las personas que han crecido pensando que había 2 bandos, el bando que acabó la guerra civil, que se acabó yendo porque no había ganado la guerra civil, pues era pasionaria y demás, que habían salido de aquí, iban a Rusia y ahí se acaba el tema. Vuelven en el año 70 y tantos, pero muchísima gente no sabe lo que pasó con esa gente en Rusia, qué es lo que hicieron allí. Entonces, claro, han hablado mucho de los niños de la guerra, que los trataron muy bien, que les dieron educación, que seguramente si se hubiesen quedado en España hubiesen sido unos analfabetos, no lo sé, o hubiesen muerto por la guerra, no lo sé. Lo cierto es que lo que no se ha contado, o se ha empezado a contar a raíz de Arina y de otros testimonios que han salido, yo creo que a la par, es que las cosas no fueron como nos hicieron creer. Mi padre, para empezar, aparte de tener el carácter que tenía, también fue mala suerte, ¿no? Porque él llegó allí con 14 años. En el año 37, 14 años, vamos a decir que eran como unos 18 o más, 20 y tantos. La madurez que tenía mi padre con 14 años no es la misma madurez que tiene ahora un chaval con 18. Se relacionaba con mucha gente mayor, hacía amigos muy rápido, hacía amigos rusos también, entonces cosa que los españoles estaban en su burbuja, pero él hablaba con todo el mundo, era tremendamente sociable y necesitaba expandir, ¿no?, su carácter. Entonces, para empezar, mi padre llegó allí con 14 años y se encuentra con que él ha caído en un sistema que no era el que sus padres querían, es decir, por suerte o por desgracia, mi abuelo era pintor de brocha gorda y él estaba sindicado en la CNT, porque en Málaga solamente, en la época de la República todo el mundo tenía que estar sindicado. Y mi abuelo estaba sindicado en la CNT porque el sindicato de obreros de Málaga era la CNT. Empiezan los bombardeos en el año 37 en el Estrecho y mi abuela, claro, en Málaga pues se dice, esto hay que sacar a los chavales de aquí, y entonces ella manda a sus 2 hijos a Valencia,
en Valencia ya tiene una sobrina que está casada con un señor que está afiliado al PC. Y claro, este señor, por lo que sea, bueno, pues no le apetece tener a los niños en casa y entonces decide meterlos en un orfanato regido por el PC, en Valencia. Y de repente se llevaron a los niños. Ella nunca, mi abuela nunca dio su autorización a que se llevasen a los niños, a sus hijos. Aquí tenemos el primer drama, porque claro, mucho decimos de mi padre, tal... Pero, joder, yo es que hay veces que pienso en mi abuela y digo, pobre mujer, o sea, tenía 3 hijos, uno murió de un accidente y los otros 2 se los llevan en el año 37, sin comerlo ni beberlo, y no los vuelve a ver. Se acabó. Tal cual. Entonces, mi padre llega a Rusia con 14 años, viendo que lo que dicen del paraíso comunista, el paraíso stalinista, que allí son todos iguales, tal, no sé qué, sí. Bueno, en cierta medida sí, porque llegan a una escuela, les dan educación en español, también les enseñan ruso, pero bueno, cierto, comen a cuerpo de rey en comparación con los rusos, porque todo ese dinero salía de la República. Pero llega el año 39, se acaba la guerra civil y entonces dice mi padre, yo quiero volver con mi familia a Málaga. ¿Cómo vas a volver ahí con Franco? No puedes. No, yo quiero volver con mi familia a Málaga. No, pero es que tienes 17 años y lo mejor que puedes hacer es firmar la ciudadanía soviética porque no te conviene. Al final él, con 17 años, que era menor de edad, tuvo que firmar la ciudadanía soviética. No es que fuese ruso, sino que, bueno, era como si estuviese empadronado, digamos. Y a partir de ese momento estaba bajo el mandato del Partido Comunista, primero de José Díaz y después de Dolores Ibarruri. Y todos sus males empiezan cuando él no quiere obedecer. Allí lo primero que hacen es separarle de su hermano con 12 años no había estudiado, y lo mandan a Leningrado, a una fábrica de Leningrado, porque eso así como muy fortote y muy tal, y entonces el Partido Comunista decide que este chico va a ser un peón de fábrica. Y mi padre, pues como sí que había estudiado, pues iba a ser perito de máquinas textiles. Y entonces mi padre, la primera que tiene es, no, yo voy a ser tenor de ópera. No, el partido no necesita tenores. Voy a ser tenor de ópera. No, no vas a ser. Pues si es necesario... me evado del redil español, pero yo voy a ser tenor de ópera. Y fue tenor de ópera. Toda su lucha ya no era única y exclusivamente compasionaria, que no era una cuestión personal, era una cuestión de que él no quería obedecer porque consideraba que aquello era una dictadura, tanto como la franquista, sino también, bueno, pues por el sistema que les estaban diciendo que esto tenía que ser H por B y punto. Entonces, bueno, cuando mi padre decide abandonar el redil español, primero porque le acusan de haber robado unas sábanas, empieza la Segunda Guerra Mundial, ellos en la Segunda Guerra Mundial empiezan a pasar mucho hambre, por supuesto los responsables del Partido Comunista se lavan las manos, intentan llevarlos a centros donde estén respaldados por ellos, pero que la guerra no fuese tan brusca. Acaban en Asia Central después de un viaje de 40 días en tren, que allí, bueno, lo que cuenta mi padre es mínimo en ese viaje, pero tengo entendido que en ese viaje murieron un montón de personas, niños con tuberculosis y demás. Finalmente, cuando llega a Samarcanda, en Uzbekistán, allí ve que él dentro del partido no iba a conseguir nada y decide escapar. Se alista al ejército, incluso sin el visto bueno del partido, porque el partido no quería que los niños o los españoles se afiliasen o sea, que no fueran a la guerra. Pero él se afilia al ejército haciendo trampas, cambiándose el nombre y demás. Está combatiendo a favor de los rusos y en contra de los alemanes. Y bueno, finalmente acaba la Segunda Guerra Mundial. Él
consigue ser tenor de ópera, pero lo que pasa es que, bueno, cuando empieza a cantar, después de un tiempo cantando y demás, pues sufre un par de operaciones de garganta y tiene que buscar trabajo porque tiene que dejar la garganta reposando. Y aquí empieza lo bueno. Empieza a buscar trabajo, pero no le dan trabajo en ningún lado, porque la mayoría de los sitios donde él podía ir tienen una carta de recomendación del Partido Comunista de España diciendo que él es persona non grata. Es decir, aquí no te vamos a matar, pero te matamos de hambre por ser desobediente, por no obedecer y por enfrentarte a los directores, a los que rigen el partido. En este caso, Dolores. Abrieron la embajada argentina después de un montón de tiempo de que no había relaciones diplomáticas. Entonces, mi padre no se le ocurrió otra cosa más que presentarse en la embajada argentina como traductor y como secretario, porque él controlaba el idioma ruso y el español. Es cuando él se entera de que en la embajada le dicen que, bueno, te vamos a contratar porque hacemos lo que queremos, pero que sepas que tienes una carta de no recomendación, que eres persona non grata. Le contratan, a partir de ese momento su vida empieza a mejorar, está trabajando para los argentinos, muy vigilado, porque claro, los argentinos están de momento hasta que les den una sede en un hotel en la cual había varias embajadas. En esa embajada empiezan a pulular todo tipo de espías del KGB para ver qué se estaba cociendo. Y en lo que tarda un año, porque no es más, en hacer amistades con los diplomáticos argentinos, él y otra persona, José Antonio Tuñón, que este fue capitán también del ejército republicano. O sea, que no estamos hablando de gente que había pasado por allí, es que era gente que conocía muy bien el sistema. Urden un plan con 2 diplomáticos argentinos, que era sacarlos de la URSS, porque él llevaba 10 años pidiendo salir a España con su familia y le denegaban constantemente el permiso. Entonces idean durante 3 meses la fabricación de unos baúles, los cuales ellos se iban a meter dentro, uno en cada baúl. Pierden peso adrede para que no pesara, no tuviesen exceso de equipaje y demás, hacen un montón de agujeros para que puedan respirar, y entonces el plan era sacarlos a los 2, a cada uno en un baúl, vía Praga, en Praga salir del baúl y luego de allí ir el uno a México, que era a Tuñón, y el otro a España, para poder volver con su familia. Y por supuesto denunciar lo que estaba pasando en la Unión Soviética ante la ONU. Porque... Ana, dame un segundito. Sí. Para hacer un minuto de publicidad. ¿Tú hablas inglés? Yes. Yes. Por fin, por primera vez nos están siguiendo desde el Líbano. Entonces, está siguiendo de otras partes. ¿Pero tengo que hacer el discurso también en inglés? Decir, por favor, en inglés a Philip, que nos está siguiendo desde el Líbano. Philip. Bueno, que estamos presentando este libro y así se entera el resto. Hi, Philip. We are talking about harina de otro costal. Y gracias. Bueno, 10 euros, por favor, el que quiera comprar el libro, que no lo olvide, y se lo lleva firmado también por Ana. Lo siento. Nada, va publicidad. Lo que pasa es que perdió el hilo ahora. Bueno, estábamos en los baúles, sí. Entonces el plan era, uno, salir hacia México, porque le estaban reclamando desde México su familia y tampoco podía salir, y otro, irse a España, denunciar esto ante la ONU y contar lo que estaba pasando con los republicanos españoles que estaban en la URSS, porque no los dejaban salir, no ya digo a España, a cualquier otro país, daba igual. Entonces, bueno, pues salieron un 2 de enero, imaginaos, 2 de enero, en Moscú, 29-30 grados bajo cero,
los dos, cada uno en un baúl con una camiseta y en calzoncillos, con víveres para comer. Y bueno, aguantando el tirón desde las 4 de la mañana que se metieron en cada baúl, llegan al aeropuerto. El primero pasa, que es Tuñón, se meten en un avión pequeñito, no iban a viajar en las bodegas del avión porque si no, no sobreviven, iban a viajar en unos aviones militares muy pequeños y las maletas y las valijas iban al fondo. El avión lleno de militares. El responsable de Tuñón, el que llevaba la valija de Tuñón, era el diplomático Pedro Conde. Entonces él supuestamente iba a Moscú y volvía, iba a Argentina, a Buenos Aires y volvía al cabo de unas semanas. El responsable que llevaba a mi padre, o sea que el diplomático que llevaba la valija de mi padre era Antonio Bazán. Él supuestamente regresaba a Argentina y se quedaba allí indefinidamente. Ya, o sea, no iba a volver a Moscú, por tanto llevaba mucha más valija. Tuñón pasa, mi padre escuchando todo esto se relata en el libro, que vamos, a mí es la parte que más parece de 007, total, de James Bond. Entonces el problema llega cuando a mi padre lo pesan y ven que hay exceso de equipaje. El rublo se había devaluado días antes y por lo visto, como Bazán, el que llevaba a mi padre, retornaba definitivamente a Argentina, él había vendido todos sus rublos, solamente tenía dólares. Entonces quería pagar en dólares y los funcionarios del aeropuerto dijeron que no, que en rublos. Que era ilegal, por cierto, pero bueno. Tuvieron ahí una pelea, tal, que no, que sí, que no. Dejaron 5 horas a mi padre en un hangar, en pelota picada prácticamente, esperando a ver qué hacían con él. Finalmente a mi padre se lo llevan otra vez al hotel para intentar cambiar el billete, comprar un nuevo billete más caro, etcétera, etcétera, pagando la diferencia de equipaje y demás. Cuando Bazán le saca del baúl, se piensa que está congelado porque lleva desde las 4 de la mañana ahí metido, pero no, sobrevivió. Por otro lado tenemos a Tuñón, que ha entrado en el avión. Entonces Tuñón entra en el avión con Pedro Conde vigilando el baúl. Lo embarcan detrás, al final del todo del pasillo, ya os digo, el avión lleno de militares. Y Pedro Conde mirando, diciendo, a ver qué pasa. Con tan mala suerte, o sea, lo tenían todo estudiado, todo. Iban con asideros, con agua caliente, con agua para beber, con un revólver, por si acaso. No sé, iban súper preparados. Lo que no calcularon es que el baúl, que es curvo por arriba, lo colocaron de pie, al revés. La cabeza boca abajo y los pies arriba. Y encima empezaron a meter maletas, bolsas, tal, tapando todos los agujeros. Entonces, claro, Tuñón empezó a aguantar, pero en un momento que perdió el conocimiento, empezó a vomitar, inconsciente, empezó a dar golpes y ya habían despegado. Y Pedro Conde, viendo lo que estaba haciendo, pero no sabía cómo iba a poder justificar el hecho de llegar hasta el final y controlar. Era imposible, porque le hubiesen pillado. Entonces, inconsciente, empezó a dar golpes y la azafata del avión escuchó clic, clac, 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 plim, plan, plom. Es que ni abrió, se fue directamente al capitán. Frum, aterrizaron en Kiev, en Ucrania, y los pillaron. Entonces mi padre fue a cambiar el billete al día siguiente y cuando fue a cambiar el billete para supuestamente el secretario Tony Bazán, que se volvía a Argentina, él seguía en Moscú, claro, legalmente seguía en Moscú. Al cambiar el billete de avión, al salir de Aeroflot, le paró un coche negro de estos típicos de la mafia, lo metió para adentro, ¡pum! Y se acabó. Así se quedó el tema. La condena fueron 25 años a un gulag. Afortunadamente Stalin murió y cumplió 8 años y pico.
Y en la condena que leyó cuando salió, porque durante el juicio ni hubo juicio ni nada, porque allí había un juez que dijo está condenado por el artículo 30 y tantos de tal, de la parte contratante de la primera parte, la que firmaba que había que colgarlo de una farola de la calle Gorki, que es como la calle Goya de aquí, era Dolores Ibarruri. O sea, era muy fuerte. Sin embargo, mi padre, en el año 71, cuando volvió en el 66, ¿vale? En el 71, lo digo porque lo he fotocopiado y lo tenéis aquí, escribió un artículo en el Diario Madrid hablando sobre el hijo de la pasionaria con el cual tenía una buenísima amistad, un chaval que murió en la batalla de Stalingrado. O sea, que es que no era una cosa personal, era una cosa de que su santa madre era un bicho. Era un bicho que tenía que controlar a todo el mundo y el que no obedeciese, al gulag. A raíz de Harina, que no fue a raíz, pero fue al mismo tiempo, resulta que hicieron una serie de documentales hablando de los republicanos encerrados en los gulag estalinistas. Resulta que encontraron 152 fichas de presos españoles que habían estado en el gulag, de los cuales había unos cuantos divisionarios, que eran pues los divisionarios que lucharon en la División Azul y fueron apresados por los rusos, que luchaban a favor de los alemanes, republicanos españoles que quisieron salir y no los dejaron, y un niño a la guerra, que era mi padre. Entonces, se publicó Harina. Es que es muy divertido, muy divertido. Es muy español y mucho español, diría yo. Resulta que al bueno de Rajoy se le ocurre ir de visita a ¿cómo se llama? A Kazajistán. Es que siempre me lío con los gistanes. Entonces le da por irse de visita a Kazajistán, supongo que le prepararían alguno allí, y se fue para allá. Y entonces el presidente de Kazajistán, como hubo criterio, pensando que trataba con alguna persona que tenía alguna idea de algo, pues entonces le regaló un libro azul en el que estaban todas las fichas de la KGB de todos los españoles que habían estado en los campos del Gulag de Kazajistán. Rajoy, como es normal, no sabía nada de aquello, ni tenía ni idea, ni le interesaba. Entonces, cuando llegó a España, se lo largó por ahí a alguien que estaba cerca, y es un libro azul que lo hemos visto, muy bonito, con las fichas de la KGB, de todos y tal. Bueno, como este hombre es como es, pues resulta que afortunadamente aquello llegó a unas personas de televisión española en un momento determinado. Lo que no recuerdo es por el camino, pero sé que... Sí. Eso, es una, si no me acordaba de ese detalle, entre Nexos y televisión. Y entonces, bueno, de ahí surgió la idea de hacer un documental. Bueno, ahora lo contra ella, la invitaron a ir a Kazajistán y tal y todo esto. Porque inauguraron un monumento allí, un monolito, cosa que en España creo recordar que no hay, a los españoles que pasaron desgraciadamente muchos años, algunos de ellos en los campos del Gulag de la Unión Soviética. Y entonces pues invitaron a españoles, a algunos españoles familiares de aquellos a asistir a eso. Pero fue una cosa muy curiosa porque nadie tenía ni la menor idea de este asunto, y los kazajos fueron los que lo descubrieron el tema y lo sacaron adelante, para sorpresa de los españoles, que no se enteran de nada, claro, como la mayoría de las veces. Pues lo que yo decía sobre todo el tema este de las fechas y las cosas extrañas que han pasado es que nosotros sacamos Harina en 2014 y este tema de las fichas que se encontraron y tal fue en 2015. O sea, entonces claro, a mí me invitaron a ir a Kazajistán a inaugurar el monolito para honrar a los españoles que habían estado presos del Gulag y tal, y yo me fui con mi libro allí y fue muy fuerte porque claro, yo digo, bueno, es que se está juntando todo. Y además es un poquito curioso porque
el día que nos invitaron a inaugurar el monolito fue un 29 de mayo de ese mismo, del 2015. Y luego el 29 de mayo de 2015 acababa de morir Bazán, que fue el que intentó sacar a mi padre del baúl. O sea, era todo como... ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero bueno, estas son cosas poco anecdóticas. Entonces, bueno, por eso Harina ha sido un libro como muy... no es un libro más, es un libro que tú lees y dices, bueno, es la experiencia vivida de una persona que no quiso tragar, básicamente. Y creo que otra persona a lo mejor no se hubiese complicado tanto la vida. Él era una persona muy fiel a sus ideas, sobre todo, especialmente cuando pasas 8 años en un campo de concentración en Siberia sacando carbón a 29 o 28 grados bajo cero. Bueno, por supuesto, palizas, le habían partido la boca. Mi padre, cuando salió del campo, tenía 30 y tantos años y parecía, yo qué sé, un anciano. O sea, no tenía pelo, se le cayó el pelo así a mechones. Y una persona que cuando está a puntito de alcanzar la libertad, ya se había muerto Stalin, ya le iban a hacer la revisión de la condena antes de sacarlo, ¿no? Le empiezan a preguntar que cómo se metió en el baúl, que tal, que cual, porque claro, a él le acusaron de espionaje. O sea, no es que le metieran en el gulag por querer salir ilegalmente de un país, no. O sea, eso... La acusación era que él estaba trabajando para una potencia argentino-norteamericana. No se podían haber complicado más. Ellos pensaban que era una espía. Sí, con Perón, sí. Y hasta tal punto son de retorcidos, digo son, oye, que quedan coletazos todavía en Rusia. Mi padre murió en el año 84. En el año 85... en el mismo 84. Al morir, pues fui con mi madre a Rusia y demás a visitar a la familia. A mi madre la llamaron para decir si quería colaborar, para contar todo lo que había dicho el camarada Cepeda sobre la Unión Soviética. O sea, es que ni muerto le dejaban en paz. Era muy fuerte. Ana, ¿no has dicho que tu madre era rusa? Bueno, mi madre es la tercera mujer de mi padre, que esa es otra cosa que hay que analizar despacio, porque aquí donde le veis, o sea, aquí está muy guapo, ¿vale? Pero mi madre se casó con él, le sacaba 15 años y ya estaba hecho un eceomo, el pobrecito. Pues tenía tal personalidad y era un tío estaba esquelético. Sí, cuando fue a la embajada a pedir trabajo, hay por ahí alguien había escrito que pensaba que era un cadáver andante. Estaban pasando muchísimo hambre porque no podía cantar porque estaba operado de la garganta. Y entonces, ¿qué hacía? Morirse de hambre. Y mi madre se enamoró de él perdidamente. O sea, una chica de 21 años que encima, bueno, vale, es mi madre. Pues yo creo que aquí mucha gente la conoce y muy guapa. Y con 84 que tiene sigue siendo guapísima. Sí, es así. Y mi padre, bueno, o sea, la personalidad que él tenía era alucinante. Entonces, bueno, mi madre era la tercera mujer. Mi padre, cuando se metió en el baúl, estaba divorciándose de la primera. Lo que él no sabía es que ella estaba embarazada. Cuando le metieron en el gulag, él recibió el divorcio, por supuesto, esto les obligaban, ¿no?, a los ciudadanos a renunciar por escrito. Bueno, creo que en Cuba, ¿verdad?, hace lo mismo. Y bueno, nunca conocerás al hijo que llevo dentro de ti porque tal. Luego, cuando salió, ella intentó volver a contactar con él, que por cierto se cuenta todo en el libro, que yo hay veces que hay un momento en el cual tú dices, esto es que ni Almodóvar, o sea, es surrealista totalmente, porque está de luna de miel con la segunda mujer y aparece la primera en el hotel. Y acababa de ligar con una que estaba en la barra, sí, o sea, es que era un ligón, o sea, yo no lo entiendo. Tenía
personalidad que arrasaba. Entonces, bueno, pues sí, mi madre es rusa, mi madre era violinista en Moscú. Otra de las cosas del estalinismo es que a mi abuelo materno lo mataron porque sí, porque sí, por las purgas de Stalin. Lo mataron porque se juntaba con otros letones o quedaba con ellos a jugar a las cartas y tal, y entonces pues estaban confabulando, parece ser. Y se lo cargaron cuando mi madre tenía 3 meses. Entonces, eso ya le dejaba una marca, la letra escarlata, en el expediente, y ella ya no podía trabajar en Moscú capital, por eso tenía que trabajar fuera de Moscú, en una ciudad a 3 horas, que fue donde conocí a mi padre. Ella trabajaba en un conservatorio como violinista y mi padre era profesor de canto, porque él no iba a ser perito de máquinas textiles, porque, perdonadme, pero pagó los suyos. No sé, es que es así. Bueno, yo creo que más o menos os he contado un poquito. Ahora sí que me gustaría que me hicierais preguntas, porque es que si no, esto es un tostón. Estar hablando una sola en plan monólogo, pues no sé. Yo sigo recordando La que publicidad. el libro vale 10 euros. A ver, el libro tiene una segunda edición que está en Amazon, pero solamente está en Amazon, en la cual se incluyen, por ejemplo, este tipo de cosas, que es el artículo, el artículo de la pasionaria que escribió mi padre, o sea, perdón, del hijo de la pasionaria que escribió mi padre, y luego también hay esto más que nada lo he hecho como un guiño a Rigoberto. Esto es un artículo que escribió Eberto Padilla, que es un poeta cubano que conoció a mi padre. Y entonces aquí relata, en el año 60 y tantos, conoció a mi padre cuando ya estaba intentando ya irse de verdad. Conoció a mi padre y mi padre le decía: cuidado con Cuba, que vais detrás. Dicho y hecho, Eberto Padilla estuvo encarcelado por Castro, exactamente igual que Así es. el señor de esta casa. Así es. Entonces, bueno, pues está todo aquí. Lo que digo, esta es la primera edición, la segunda está en Amazon, pero yo sé que a la gente le gusta comprar in situ. Y bueno, pues hacedme preguntas que tengáis. Paso el micrófono. No, yo hablo altísimo, no, que a mí esas cosas me dan. No, pero no es por ti, es por lo que... Ustedes me oyen, que yo puedo gritar más. da igual, tú estás de espalda, nadie te va a ver, pero el que nos está siguiendo, y hay varias gente siguiendo, no por las cámaras son para... ¿eh? Bueno, a ver, yo te decía, más a la boca, eso. Bueno, lo que yo te decía, tú pedías preguntas. Yo no tengo una pregunta, tengo demasiadas preguntas. Entonces, no te puedo hacer una pregunta ahora mismo porque no sé ni cómo organizarme para hacer una pregunta, solo una pregunta. Yo soy cubana, vivo en España hace 3 años solamente y hay demasiadas cosas que desconozco. Pero cuando te oigo hablar, la pasionaria es alguien a quien me enseñaron a amar en la escuela, obviamente. Entonces, a mí, la pasionaria es un personaje que yo estudié en la escuela y que a mí me enseñaron a querer, como a otros tantos. O sea, me vendieron una película y obviamente yo me la creí como todos y me contrasta muchísimo con lo que tú estás contando. Entonces, claro, me empiezan a surgir 1000 dudas y al final es un gran desconocimiento de dónde está la verdad y dónde está la mentira. Entonces, eso es justo lo que me pasa y por eso no te puedo hacer una pregunta. Pero me resulta súper interesante la historia que cuentas. Es impresionante contar el testimonio de una vida tan larga como la que tú relatas, con tantas vivencias tan disímiles y tan intensas. Y al final es un libro de historia, que te va a contar la historia de algo que muy posiblemente no te cuentan en la escuela nunca porque se pierde, porque se diluye en el todo. El todo cuenta lo general y lo particular a veces te cuenta las intríngulis que no vas a encontrar en ningún sitio. Así es como yo lo veo. Y por eso me gustan las historias que relatan cosas muy concretas, porque te cuentan lo que no está en ninguna parte. O sea, yo le veo mucho mérito a lo que tú estás contando, tengo mucho interés en leerme el libro, por supuesto. Y me parece apasionante, me parece que has tenido una enorme suerte en tener un padre así y en haber heredado un testimonio de esa manera. Yo creo que heredaste ha sido un tesoro lo que tú heredaste con tu padre. Ya, por supuesto.
Ya, entonces bueno, así es como yo lo veo. Entonces te haré preguntas en algún momento, pero primero tengo que leer el libro. Y van a surgir muchas preguntas. Y atando un poco de ideas que contabas esto, pues a mí me llama mucho la atención la conexión porque yo me leí un libro de Padura, el cubano, El hombre que amaba a los perros, y así atando cabos un poco a lo loco, pues me resulta muy interesante que según ese libro, el que mata a Trotsky es un español. Entonces, adoctrinado por los rusos. Entonces, es como que al final lo que dices, las historias empiezan a cerrarse. Y yo ahora mismo estoy como un niño descubriendo de nuevo el mundo. Otra historia del mismo mundo. Entonces, para mí es súper interesante. Tenéis que consumir, que hay que comprar otro micro. Mira, cuando estuvimos en Kazajistán, uno de los que vino con nosotros fue un niño de la guerra, de los pocos que quedan vivos, vasco, que además él era muy comunista. Comunista, de los que sigue siendo comunista, pero en idea, o sea, ideal, ¿vale? No rompió el carnet, no cree ya en lo que es el partido, lo que se convirtió. Sin embargo, él piensa que, bueno, pues cada cual, ¿vale? Este hombre además me dijo que conoció a mi padre, porque pasa que él era más pequeño, entonces se acuerda de él como sí, era de los mayores y tal, ¿no? Entonces me contó una anécdota que cuando se acabó la guerra civil y empezaron a pasar hambre, o sea, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial y empezaban a pasar hambre en Rusia, le preguntaron a Pasionaria que qué pasaba con los españoles que estaban delinquiendo, porque claro, allí pasaba hambre todo el mundo. Y las españolas, muchas de ellas, se tuvieron que prostituir y otros muchos robar. Él estuvo en el Gulag por robar un mono de trabajo. Y este señor, tan comunista que era, me dijo, ¿sabes lo que dijo Pasionaria? A los españoles que los metan en la cárcel como al resto de los rusos. Entonces yo entiendo que, y yo he pasado por muchas presentaciones que siempre es como, oh no, es que Dolores Ibarruriera, la libertaria, tal. Bueno, aquí, seguramente. Ahora yo no sé qué hubiese pasado si hubiese ganado la guerra, también te lo digo, no lo sé. Mi padre decía que entonces esto sería como tirana, directamente. Entonces, no lo sé. Lo que sí sabemos es que allí, desde luego, fue homóloga de Franco. Y por cierto, su hija se casó con un hijo adoptado, porque Stalin tenía varios hijos adoptados, con Alek no sé qué, no me acuerdo del nombre, pero es uno de los hijos adoptivos de Stalin, se casó con Amaya. O sea, que eran consuegros. O sea, que tanto... me hace mucha gracia, no, Lenin sí, pero Stalin no. No. Y Pasionaria es que, claro, bueno, sí, no. Pasionaria llegó allí y acató órdenes y no solamente eso, sino que además, es lo que yo digo, ella podía haberse puesto de perfil. Bueno, es que, bueno, se ha acabado el dinero, bueno, es que, vale, Stalin está tarao y no deja salir a ninguno. No, es que perseguía y acusaba y sabía perfectamente lo que pasaba con el que se enfrentaba al sistema, y el sistema era ella. Y a mi padre lo llamaba harina de otro costal. Aparte de que su padre estuviese sindicado en la CNT, era porque muy contestatario y que no acataba órdenes. Los niños que fueron con 3, 4, 5, 6 años, llegaron allí, les dieron estudios, tal, ¿qué? Y se adaptaron al sistema porque no vieron otra cosa y al final se acabaron casando con rusos o tal, no sé qué. Claro, luego su familia española, cuando llegaron aquí, que llegaron muchos después en el año 56, me parece que llegó el Semiramis, llegaron allí y eran extraños porque ellos habían vivido, ya se habían criado allí. Entonces, claro, estaban como en tierra de nadie. Pero mi padre, con 14 años y sin comerlo ni beberlo, y además que es que no dieron su autorización a que se llevasen a los niños, pues no. Y ojo, estamos hablando de mi padre, pero es que mi tío, que era 2 años más joven, no tuvo tanta suerte, porque mi tío, como no pudo estudiar como mi padre y como decidieron que él iba a ser un peón,
en una fábrica de Leningrado. En cuanto que empezaron a pasar hambre, empezó a delinquir. ¿Y qué pasó? Acabó en la cárcel acuchillado y murió con 22, 23 años. Que a mí se me parte el alma, porque mucho podemos hablar de mi padre, pero es que mi pobre tío no sé ni por dónde buscar, y me repatea mucho también no poder sacar, que no sabemos ni en qué cárcel lo habían matado. Un chaval con 20 y tantos años. Lo cogen y lo meten en la cárcel porque sí, porque hay alguien que ha cogido tu perfil y ha decidido que tú vas a hacer esto. Y luego búscate la vida. Para dejarte respirar, y yo voy a seguir insistiendo. Y fíjense que en ese grado de honestidad, Ana me ha regalado un libro hoy. Y yo me acabo de dar cuenta, Ana, que no te lo voy a aceptar, yo lo voy a pagar. Yo lo voy a pagar. Sí, da igual, porque yo pensaba que a mí ya no me quedaban emociones. Y el domingo pasado vi que se me hizo un nudo en la garganta porque apareció mi hija sin avisar para presentarme a mi nieta, anda por ahí, esa bebé que está ahí, que yo no conocía porque nació en Texas. Y se me hizo un nudo en la garganta y me sorprendió porque yo pensaba que ya no me quedaban emociones. Y es que tengo un nudo en la garganta desde que hemos empezado este evento en esta tarde. Tengo un nudo en la garganta porque no es que la historia haya ocurrido con tu padre, haya ocurrido allí, haya ocurrido allá. Es que esto es tan frecuente. Esto es tan frecuente en España, niños españoles, en Rusia, en Cuba, en la Cuba actual, de la que también se podría dar miles de testimonios, y aprovecho para hacer otra publicidad. Vamos a dedicar el mes de octubre completo y tú vas a venir a presentar también tu libro. Hablaremos también de tu libro. Vamos a hablar de Cuba. Siempre dicen por ahí que es mejor que en las empresas, en los bares, tal, que uno no se meta ni en política, ni en fútbol, ni en religión. Pero la vida de tu padre me viene de muy cerca, porque los que somos así atravesados, los que somos harina de otro costal, nos cuestan mucho los moldes, por lo que no pasamos. Entonces, por lo tanto, aquí hablaremos de todo lo que nos dé la gana, aunque nos cierren el chiringuito, ¿no? Da igual. Bien. Estoy muy emocionado con esta historia. Tú decías que este libro tendría que estar en todas las bibliotecas, Joaquín, que tendría que estar, bueno, yo no sé realmente dónde tiene que estar, pero está en la tarde de hoy. Está en la tarde de hoy, y esto además lo asocio con un señor que una vez conocí, no viene la historia al caso, pero que decía, tenemos que dar charlas en el hogar, ¿no? Hay que hablar en la casa. Si no llegamos a la biblioteca, porque el sistema no nos lo permite, si no llegamos a todas las librerías, porque el sistema no nos lo permite, lo que nuestra libertad sí nos permite es que podamos decir allí donde querramos, sin pedir permiso, lo que tenemos que decir y contar lo que tenemos que contar. Y si a alguien le sirve la experiencia del otro, pues que se la adjudique. Porque le decía a tu padre Berto Padilla, cuidado, la soberbia de los pueblos yo creo que no tiene medida, ¿no? En Cuba también decíamos, imposible, si aquí vienen los españoles a matarse el hambre. Ahí estas cosas no pasan. Llevan 62 años. En Venezuela, cuando le decíamos a los venezolanos, cuidado, y no estoy hablando de una manera ideológica, no nos perdamos. Yo hasta hace 3 o 4 años fui un militante católico que me partía el cuello con cualquiera, porque llevé mi rebeldía, la enfoqué. Bueno, me hice esa fotografía para ese pasaporte y lo milité, pero muy duramente. Y llevo un tiempo diciendo que de los santos, mientras más lejos mejor. Me da igual si el santo se llama Pasionaria, si se llama Fidel Castro, si se llama Franco. El que quiera amar a santos que lo ame.
Pero cuando uno se levanta al lado de un santo y ve que tiene lagaña, y ve que tiene peste a boca, perdone que esto puede parecer muy grosero, pero eso es lo real. Eso es lo real. Que todas esas personas que a lo largo de la historia idealizamos, convertimos en mito, en grandes referencias, cuando comenzamos por nuestra propia ignorancia, tendríamos que vivir de vergüenza las 24 horas. Porque, coño, qué ignorantes somos. Por algo dijo el sabio en su época, solo sé que no sé nada, ¿no? Porque en el fondo somos ignorantes. Entonces, como ignoramos, bueno, tragamos lo que nos eche el que sea, Telecinco, la 1, la 4, la 3, la 2, en fin, da igual quién nos lo eche, ¿no? El barman del patio del indiano, yo. El vino que te venda, ¿no? Da igual. Decía un sabio cubano, también con sus pecados, decía ser culto para ser libre, ¿verdad? Señores, por eso que el patio del indiano apuesta por la cultura. Y a quien le sirva que se sirva. Y que tome de la cultura lo que quiera. Pero ojito, ojito, comencemos a desmistificar, porque pensamos que esas cosas pasan allá, hasta que nos suceden aquí. Y con esto no quiero decir nada, simplemente abramos los ojos, que todo pasa en cualquier parte del mundo. Y cuando no podemos, por egocentrismo o por lo que sea, terminamos diciendo como los romanos, porque la culpa es de los bárbaros, la culpa es de la CIA, la culpa es de no sé quién. No, la culpa es de tu corrupción, que no fuiste capaz de alimentarte de cultura. Entonces, estamos llamados, decía alguien muy poco querido por estas tierras, y sobre todo en España, que si alguien saca mucho la cabeza no se le quiere, ¿no? Hay que irse a triunfar por ahí. Hay que irse a triunfar por ahí, ¿no? Y decía alguien, que no digo el nombre, decía que ¿quieres cambiar el mundo? Con que cambies tú y yo ya habrán 2 pillos menos. Ya habrán 2 pillos menos. ¿Vale? ¿Quieres cambiar el mundo? Sí, sí. Muy bonito. Cambias tú. Dame testimonio. Y entonces el pequeño testimonio, el modesto testimonio que podemos dar aquí es que aquí hablamos de lo que sea. Y hablamos de lo que sea sin complejo. E inclusive, permítame, señores, 10 euros, ¿eh? Si quieren no me consuman vino, pero consuman cultura, consuman la historia de su país, llévenle este libro a sus hijos, metan este libro en su casa, métanlo en su familia y compartan esta historia, porque las historias se repiten, ¿eh? ¿Vale? Y yo no me quiero meter en política actual, pero también podría hacerlo, pero no viene al caso. Bien esto, quedémonos en el pasado, pero un pasado muy presente, porque cuando los pasados no se mantienen presentes, ojito, que lo volvemos a repetir, ¿vale? Y es tan fácil el egocentrismo y convertirnos en personas iluminadas y terminamos tiranizando. Da igual, es muy fácil ser tirano, porque cuando tú no enfrentas a tu vanidad día a día en el espejo y le dices, ¿dónde vas, chaval? Quítate un poquito de soberbia, por lo menos sonríe, sé un poquito más amable, da un abrazo, escucha al otro. Es que no escuchamos a nadie. Vivimos en un mundo tan superficial, tan que no escuchamos a nadie, ¿verdad? Y claro, después viene la sociedad actual y cuando hace 10 años atrás llevabas un pantalón roto, que eran cosas de pobre, ahora todo el mundo lo quiere llevar roto. Vaya sociedad de gilipollas en la que estamos creciendo y desarrollándonos. Entonces yo termino ya, señores, 10 euros. Esta gente se vayan sin libro, porque este libro, cómprenlo y regálenselo a quien quiera, que le van a hacer un favor. La ignorancia es demasiado popular, le van a hacer un favor. Perdón, Ana. Una puntualización. También hay que decir que Arina no habla única y exclusivamente de la vida de mi padre. Mi padre habla de él, pero habla de todo el mundo al que él conoció y que sufrió. O sea, cuando habla, está en el gulag, empieza a contar, menganito de tal entró por esto, por esto, por esto. O sea, no solamente habla de él. De hecho,
al final del libro hay un glosario, porque es que llega un momento que es que te pierdes un poco si intentas retener quién es quién. Un consejo: no hay que retener nombres, hay que leer la historia porque los importantes realmente se te quedan. Pero empiezas a leer tal, no sé qué, no, quién era, no. Este aparece en ese momento, te cuenta su historia, alucinas con lo que le ha pasado y sigue a lo largo de su vida, va empezando a conocer otras personas que van pasando otros dramas, ¿no? Pues eso, ¿alguna pregunta más? Rebobinémonos. Nos conocimos en la... No, realmente no es una pregunta, pero sí es un agradecimiento, ¿no? Precisamente porque tú tenías una inquietud, la inquietud de contar la historia de tu padre, te tocaba la piel y demás. Pero yo quiero agradecer a la gente como vosotros que de alguna forma tenéis, y lo decía también Joaquín, aportáis para que la historia se enriquezca, la historia se revise, ¿no? Al final, en los años 80, los que hicimos estudios de historia en los años 80 no nos parecemos en absoluto a los que han estudiado la carrera de historia en el año 2000 o en el año 2020. Por suerte la historia se repite. Esto creo que es un aporte muy interesante. Joaquín decía, tenía que estar en todas las bibliotecas. Yo creo que al menos un extracto o al menos una referencia bibliográfica debería aparecer cuando estás tienes una asignatura y decir, bueno, referencias bibliográficas, ¿no? Y que hubiese al menos, no sé si tendréis la posibilidad de conseguirlo, que en algún momento os metiesen en la bibliografía de referencia en la carrera. Aquí tenemos al vicerrector de la Autónoma, con el que se puede hablar, para que se hable con el departamento, la Facultad de Derecho, de Historia, para que se pudiesen hacer esas referencias. Lo digo siempre un poco por la necesidad o lo bueno que es el ir un poco más allá y el intentar dar un aporte que es muy interesante, porque sí que es cierto que aquí se han inaugurado plazas, yo no quiero entrar en política, se han inaugurado plazas y monumentos a la figura de Dolores Ibarruri. Yo también la conocía por otro testimonio, porque ella fue monja pasionaria, y una tía abuela mía la conocía y sabía que era harina de otro costal. De veras. Pero por alguna razón... Sí, totalmente. Lo que pasa que es una cosa que se comentó en el ámbito familiar, en el norte de España, de donde yo soy, y bueno, pues un poco quedó ahí como anécdota, ¿no? Me llama poderosamente la atención que, bueno, pues esta persona tiene plazas, tiene monumentos y demás, y por alguna razón no se ha dado la cara B, no se ha explicado la cara B. Creo que lo interesante, claro, efectivamente, por eso la importancia de darlo a conocer. Al final la vida se compone la síntesis se compone de tesis y de antítesis, ¿no? Aquí en este caso tenemos mucha tesis, pero muy poca antítesis. Nada más, no hay ninguna pregunta, agradeceros la labor y el testimonio, yo lo voy a comprar y emocionado, de verdad. Me quedan solo 3 libros, por si acaso es prisa, Muchas gracias. Yo quería hacer un pequeño comentario a raíz de lo que tú dices, porque yo creo que no es solo en este país, es una cosa bastante generalizada, pero la historia es una de las primeras cosas que se olvidan, o por lo menos que la gente se despreocupa de ellas. Los sitios donde más se preocupan normalmente son los sitios más avanzados desde el punto de vista cultural. Y es un hecho que es así, es decir, primero porque la historia molesta, en general molesta, en este caso molesta a todos. Molesta a los de derechas, a los de izquierdas, molesta a todos. Entonces se tiende a olvidar, se tiende a esconder y se tiende sobre todo a estereotipar. Entonces el personaje de Dolores es un estereotipo, ya, ¿no? O sea, no es ni siquiera una historia, una persona, es un estereotipo. Dolores Ibarruri y tal, no sé qué, la libertaria, la no sé cuánto, está mal. Entonces eso es... Sí. Sí. Bueno, entonces ese tipo de cosas son, claro, evidentemente son un poco
son absurdas, pero son lógicas. Por lo que yo os decía antes, es decir, después de la guerra mundial quedaron 2 versiones del mundo. 2, no había más, había 2. Entonces, unos contaban una y otros contaban otra. Ya está. Entonces, ¿quién iba a discutir eso? No había nadie que lo discutiera. Entonces, ahora con el tiempo va pasando, no sé qué. Entonces, a mí, estoy de acuerdo, por ejemplo, contigo en lo que decía. A mí este libro lo que más me interesó, yo soy una persona bastante aficionada a la historia y lo he sido toda mi vida, y entonces digamos que hay cosas que no me sorprenden. Y además yo soy más bien ácrata que otra cosa, con lo cual las críticas hacia el PC y eso me vienen de familia. Pero no es eso lo que más me sorprendió. Lo que más me interesó de esto, una de las cosas que más me interesó fue que tú estás contando una historia que es una historia del mundo. Porque eso afectó a todo el mundo. O sea, no estamos hablando de la Unión Soviética como un país por ahí perdido. No, era la mitad del mundo. Entonces, esta historia se cuenta y se entiende muchísimo mejor, como tú bien dices, porque están contando historias concretas de personas concretas. Cosas concretas de personas concretas. Exacto. Y otra cosa sí, que quería... Es que le pegan una de las cientos de palizas que le pegan porque le quieren sacar información, porque ellos están absolutamente obsesionados con que él es un espía, que para quién trabaja, que tal, y él dice, a ver, que te lo cuento, que me metí en un baúl, porque tal, te lo firmo, y estamos y ya está. Luego, además, hay otras 2 personas que meten también en el Gulag porque piensan que saben que mi padre, o sea, que estaban organizando esto. Pero él le pegan una paliza, al día siguiente, a las 3 de la mañana, lo levantan sin dejarle dormir, hecho polvo, y el juez instructor le dice, te veo un poco perjudicado, Cepeda. Le dice, es que me he resfriado un poco. O sea, la ironía que él enfoca, o sea, yo creo que el sentido del humor le ayudó a sobrevivir, porque... A todo esto, están en el Gulag y están haciendo teatros los presos, porque él está con los presos intelectuales, no está con los presos comunes. Entonces ahí se juntan con unos con otros, tal, y entonces hacemos la función de tal, porque tú eres tenor, tú eres tal, tú cantas, tú tocas tal, y entonces hacen sus óperas y demás. Entonces hay veces que es que tú dices, ¿en serio estáis en el Gulag? Es que no me lo creo. Es que no puedes sobrevivir. Está demostrado que la ironía y el sarcasmo salva vidas. Si tu padre no hubiese tenido ese recurso, lo decía Víctor Frankl, también, o sea, que vivió momentos así. Es un mecanismo de defensa que genera un aporte que salva. Sí, él era muy irónico y eso le ayudó, estaba claro. Pese a que hubo un momento en el que intentó quitarse la vida, cuando él pensaba que no iba a salir del Gulag. Y una cosa que se me ha quedado un poco en el tintero antes, porque como yo voy hablando, me voy pisando a mí misma, que es cuestión de, no sé, es que cuando él estaba a punto de salir, ya que le estaban revisando la condena, le sientan y dicen, vamos a ver, Cepeda, es que ¿cómo has podido hacernos esto? Ya se había muerto Stalin, ya ahí estaban sacando a todos los presos, ya... ¿Cómo has podido hacer esto a tu patria? Y dice, no, vamos a ver, que mi patria es España. Bueno, ya, vale, muy bien, pero... Y entonces él los paró y dijo, vamos a ver, si me están ustedes preguntando, si mañana me sueltan y se me presenta la misma situación para meterme en un baúl y volver a intentarlo, se lo voy a contestar, lo volvería a hacer. Decir eso cuando tienes ahí la libertad hay que tener mucho valor y sobre todo ser muy fiel a ti mismo. O sea, cualquier otro, no, venga, sí, lo que tú quieras yo te lo firmo. No, él dijo, primero, me estáis metiendo en la cárcel no por ser una espía, aunque sigáis pensándolo, y segundo, me estáis diciendo que si mañana me vais a soltar, si no me meto en un... Sí, lo intentaré otra vez. ¿Por qué? Porque estáis juzgándome. De hecho, con el paso del tiempo le rehabilitaron la condena, digamos, le dieron la rehabilitación, que es que le tienen que devolver en el trabajo en el que estaba el grado, porque el comunismo es así de igualitario,
Alfa, Beta, Gamma. Esto es un mundo feliz de Huxley, o sea, es así. Él trabajaba aquí, pues te tengo que devolver en el estatus social en el que estás. Tenemos que devolver la rehabilitación y admitimos que te hemos juzgado erróneamente y te tenemos que devolver a tu estatus. Pero seguimos pensando que eres una espía, porque a mí me han llegado por supuesto en el año 81, que fue la única vez que él volvió a Rusia con nosotros, fue la única vez que él volvió después de haber vuelto a España, en el 81. Allí nos revisaron hasta, no sé, a mí me han puesto un detector entre las piernas con 12 años. A mi padre lo revisaron de arriba abajo. Mi madre perdió la voz de los nervios en el aeropuerto para salir de España. Yo no sé si estaban buscando un microfilm. O sea, todo. Rompieron toda la vajilla que llevábamos, que era herencia de una abuela que había muerto, una tía abuela mía. Entonces, platito a platito iban sacándolo con el tal. ¡Pum! Se rompía. ¡Ay, lo siento! Bueno, mi madre casi le da un infarto. Y él, fumando, en aquel entonces se podía fumar en los aeropuertos. Lo dejaron en calzoncillos en una sala. Lleva usted algo ahí, meta usted la mano y compruébelo. Porque pachulo él, claro. A ella le daba igual, ya había pasado. También es cierto que luego cuando volvió a España, era una persona, me recuerda un poco a Reverte, ¿no? Esa autoridad que tiene al hablar. Era un poco, por ejemplo, un amigo de mi hermano siempre decía, joder, es que tu padre, macho, es que decía, no, es que es gente que estaba al otro lado ya. Y entonces ellos ya... Yo creo que si levantara la cabeza ahora mismo se moría con lo que está pasando. El nivel que tenemos de estupidez en general, sí. No, sí, era solamente quería puntualizar eso que has dicho tú. Es decir, que a pesar de que aquí hablamos y ha salido varias veces el tema de Dolores Ibarra y todo esto, en el libro cuando lo leáis no vais a tener la sensación de que tiene ningún tipo de protagonismo. Es decir, no está en el libro, no aparece como una protagonista del libro, aparece siempre en la sombra, porque era su papel, estar siempre en la sombra, pero no aparece para nada como una protagonista. La historia es la historia de Pedro, la historia de la gente que se encontró, tiene historias que por sí mismas ya valdrían para escribir un libro. O sea, son cosas súper interesantes, porque claro, la persona que tiene una vida interesante normalmente se suele encontrar con gente interesante. Entonces, desde un arzobispo que se encuentra en el Gulag hasta el gitano pescador que se hace amigo de él cuando está en el Mar Negro y tal. Sí. 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 Pero al mismo tiempo dice, pues macho, es que te están dando y estás poniendo, venga, jaja, pégame otra vez. Sí, pero el drama está en lo que se cuenta, no está en la forma de contarlo. Para nada, que eso fue una de las cosas que más me gustó cuando yo leí lo que me trajo Ana después de haber revisado todo y haberlo reescrito todo. Y no es la forma no es dramática, no es el drama. Lo que es dramático es lo que se cuenta. Entonces, para mí eso es fundamental en un libro, ¿no? Yo voy a aprovechar y voy a hacer un añadido más. Sobre todo para las personas no saben la historia que se han perdido, pero da igual, es muy fácil. 10 euros, esto es una vergüenza, ¿verdad, Paloma? ¿Cuántas cañas nos tomamos? Este es un libro que merece la pena. Se han perdido cosas muy importantes. A veces uno cree que los sistemas, yo no soy sociólogo, a lo mejor tú, Jesús, podrías definir mejor lo que es un sistema. Los sistemas son sistemas y hacen lo que tienen que hacer, hacen su trabajo como sistema, pero las personas que se ocupan de mover los sistemas
inclusive no todos se lo creen. Te dicen, tú eres un agente, a tu padre, te has metido aquí porque eres un agente, te desnudamos porque eres un agente. Cada uno hace su trabajo. Porque yo voy a hacer una anécdota personal, ¿vale? Sin quitarle protagonismo a este libro. Hace unos años, por razones obvias, tuve yo que ir a la embajada cubana a un trámite a pedir un papel. Y entonces el funcionario del sistema, que hace su papel de sistema, me dice, esa gente que te acusan y que te dicen siempre, porque tú eres un agente de la CIA. Joder, si yo fuera un agente de la CIA, y lo dijo hasta el país, el país dijo que yo era un agente también, yo estaría forrado y no estaría aquí trabajando de camarero. Si realmente yo hubiera hecho todos los papeles que me han dicho y todo el mundo me hubiera pagado. Pero en el fondo, a pesar de que toda esa gente hace su papel de sistema, no se lo creen. ¿Vale? Y recuerdo que una mañana, que fui a un trámite a la embajada cubana, me dicen, joder, la estás pasando mal, ¿eh? Porque es que lo saben. Porque aunque vivas en España, ellos saben toda tu vida. Porque no dejan de hacer su trabajo como sistema. Porque los sistemas se mantienen por el nivel de control que tienen sobre las personas. Aunque sean sistemas democráticos. Ahora nos suben la luz y no pasa nada. Como saben que no protestamos, bueno, suben la luz y no pasa nada. Esto viene del sistema, ¿vale? Y entonces me dice el funcionario, la estás pasando mal. Oye, ¿por qué no te arrimas a tal grupo que ellos sabían que recibían subvenciones? Esa gente le va mejor. A esa gente le va mejor. Acábate ya de tanto idealismo y arrímate a algún sistema, en el fondo. Porque las personas que se arriman a los sistemas, que no fue el caso de tu padre, por eso que me identifico tanto con él, porque las personas que no entramos por molde, que no aceptamos ningún sistema, por integridad personal, la pasamos mal, allí donde quiera que estemos. Pero estos cabrones que ejercen el sistema, sabiendo tu verdad, te hacen sufrir desde que te levantas hasta que te acuestas. Y a pesar de que por sistema te acusan de que eres un agente, cuando ellos en el fondo saben que tú eres un muerto de hambre y que eres un ciudadano y que eres un pintor con un sueño de ser tenor, como cualquier persona que tiene un sueño, te joden la vida desde que te levantas hasta que te acuestas. Por eso que si queremos ser personas y si queremos ser individuos, ojito, ojito con los sistemas. Me da igual si viene con la marca de Coca-Cola, de Corte Inglés, me da igual cualquier marca, me da igual cualquier sistema. Y por eso decía ahorita que yo que fui, bueno, lo más cercano, no tanto un beato, pero muy parecido a un beato, ¿no? Por sistema. Porque también recibí la educación de un sistema. Llegué a concluir, buscando la madurez de mi persona, que los santos o los sistemas, mientras más lejos, mejor. Y no hace falta que al final venga un Stinjoff, yo no sé idioma, no sé cómo se dice correctamente, no venga un iluminado a decirnos, cuidado con tu vida, no la pierdas en tantas tonterías, en fin. Señores, compren este libro, y perdónenme que sea tan pesado, y regálenselo a quien sea que le van a hacer un favor. Le van a hacer un favor. No hay mejor favor que aquel que contribuye con tu libertad personal. Todo aquello que te libera, y hay mucho que liberar de nosotros mismos, Hay mucho que liberar de nosotros mismos, porque aunque decimos, no, a mí no, mentira. ¿Qué esclavos somos de los aplausos humanos? ¿Qué esclavos somos de los elogios humanos? ¿Qué esclavos somos de las admiraciones humanas? Cuidado que eso es un sistema, Entonces ser libre es algo tan profundo que al final, por supuesto, termina siendo un personaje como tu padre irónico, que se ríe de todo porque ya ha visto todas las palizas, ya ha visto todo el sufrimiento, en fin. Paso el micrófono porque si no me rollo demasiado.
Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o algún comentario más. Paloma, acaba de llegar. Si no, muchas gracias por darme la oportunidad al cabo de unos años de volver a presentar este libro, porque ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.